Nos ubicamos ahora en Neuquén porque allí hay mucha preocupación en pobladores del sur de la provincia por la posible instalación de un nuevo proyecto minero contaminante. Se trata de un emprendimiento de una empresa de capitales mexicanos. Allí están las nacientes de la cuenca del río Catanlil, que abastece de agua a una vasta zona. La región donde se va a instalar esta empresa minera de extracción de cobre es parte del territorio del pueblo originario mapuche, donde viven ancestralmente varias comunidades. En declaraciones a Informativo Farco, el poblador de Las Coloradas, Ricardo Reuque, aseguró que la principal preocupación de los vecinos de la zona y también de pueblos vecinos es la contaminación. El 12 de junio de 2015, habitantes de Las Coloradas y comunidades mapuches cercanas se enteraron de casualidad que una de las empresas más cuestionadas del continente pretendía buscar cobre, oro y molibdeno a pocos kilómetros de allí. El proyecto de exploración minera venía negociándose hace meses entre el gobierno y la empresa sin que los pobladores tuvieran ningún tipo de información oficial. Aquel 12 de junio se anunció que en 2 meses se realizaría una audiencia pública no vinculante para comenzar las tareas de exploración. El hecho de que sea una audiencia no vinculante permitiría avanzar en el proyecto, aunque los ciudadanos se opusieran en su totalidad. Sin poseer ningún tipo de consulta ni acceso a la información, los ciudadanos comenzaron a organizarse para detener una audiencia que, de realizarse, iniciaría un proceso irreversible de explotación megaminera a cielo abierto. La vida que podemos tocar, la vida que no podemos tocar, eso existe en el Gualmapu para nosotros. Es algo muy grave, así que vecinos de Las Coloradas, si no se interiorizó, ocupémonos y entre todos podemos parar este megaproyecto que solo va a traer muerte y destrucción para todo el Pilmonguén. Y las aguas perduraron, porque nosotros, los mapuches, por 15 siglos los cuidamos con las cosas naturales. Hoy día lo destruye, vamos a decir así, una gente que no tiene sentido. Ojalá esas fuerzas ancianas, jóvenes de los ríos, de las montañas, todas esas fuerzas que cuidan este hermoso Gualmapu en el que vivimos, territorio ancestral mapuche, nos acompañen y nos sigan fortaleciendo para que seamos mucho más cada vez en defensa de la vida. Defendemos la vida, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y esta hermosa provincia que Dios nos ha prestado. El río es fuente de alimento, es alimento para los vecinos de Las Coloradas, para los crianceros, para todos quienes viven sobre las cuencas y no podemos permitir que el gobierno le dé paso libre a las extractivas, en este caso a las mineras. Recursos naturales, dicen los empresarios. Bienes comunes, se llama más en el ámbito intelectual, académico, se ha instalado mucho en la asamblea. Los pueblos indígenas y los campesinos al territorio le dicen nuestra vida. Entonces por eso digo que las empresas y los gobiernos la tienen difícil. Porque la lucha no es contra la megaminería, contra el modelo sojero, contra el petróleo, contra las forestales. La lucha es por la vida y van a dar la vida por defenderla. Fíjate la estrategia del gobierno.
Lo publicaron en el boletín oficial de la provincia de Neuquén el día 12 de junio, que se iba a realizar una audiencia pública el 12 de agosto en la costa del Picunleufu sobre un proyecto minero. Primero, ¿quién lee el boletín oficial? ¿Quién en Las Coloradas tiene el boletín oficial? Con todas las condiciones dadas, que la población de Las Coloradas y las comunidades mapuches acá de la zona ni siquiera se enterasen del proyecto, ¿no? De pura casualidad nos enteramos, ¿no? Estaban dadas todas las condiciones para que, en primer lugar, la población afectada que ni se entere y que ni participe y que firmen un acta entre 2, 3 que se presenten ahí y se avala un proyecto minero y se empieza todo. Era solamente convocarlo por medio del boletín oficial a una audiencia pública sin información, es decir, para que la gente vaya y vea si se oponía o que haga alguna acotación en el proyecto, pero sobre algún tema que la gente no tenía conocimiento. Una consulta popular no vinculante, yo he participado de varias consultas vinculantes, sobre todo no vinculantes, perdón, y ¿qué te deja la sensación la consulta? Es que se lo arman los funcionarios, invitan a que se anoten gente que esté a favor por los beneficios del trabajo y después, como no es vinculante, aunque le salga mal, no importa. Esto es la zona propiamente dicho de la mina, ¿no? Y acá tenemos toda esa área que se llama Las Nenas, que es un área minero de 6,5 kilómetros de largo y de 4 kilómetros de ancho. Y en el medio este área que se llama La Voluntad, que es un área relativamente pequeño. Ahí funcionaba antiguamente una mina. Y eso es la zona donde quieren realizar perforaciones y avanzar con la exploración para posiblemente un emprendimiento de mega minería a cielo abierto, ¿no? Y ahí vienen justamente todos estos arroyos que van formando después el río Catanlil, se forman en esta zona. Ahí atrás también hay zonas de veranadas de la gente mapuche. Ese cordón que se ve ahí es parte de la veranada de la comunidad filipín. Toda una zona amplia donde la gente van a llevar sus animales en el verano, que es prácticamente territorio del pueblo mapuche. Yo la verdad que lo viví como un shock porque fue bastante triste, es decir, como perseguidos con esta cosa de que nos avasalla y es una cosa solo que tiene que ver con ganar dinero a costa de la vida humana, ¿no? Tal vez suena muy duro lo digo así, pero para mí es esto, es el dinero a costa de la vida humana. Y bueno, todos lo preguntaban todo lo que vivíamos acá le preguntaban que para qué el río y para qué los quieren. Y yo le digo, porque el río, le digo, es nuestro alimento, le digo, y queremos el río limpito. ¿Tenés agua, tenés sed? ¿Con qué es como que te alimenta el agua? Yo no me ando trayendo el agua ahora del río para tomar. ¿Qué te parece? ¿Cómo no vamos a sentir el río? Quizás ahora los pueblos puedan entender lo que hemos vivido en las comunidades originarias, los pueblos indígenas antes. Yo creo que ahora la sociedad mestiza, criolla, no mapuche o como le queramos llamar, ahora con este capitalismo voraz está recién pudiendo vivir y entender lo que nuestros abuelos han vivido. Nosotros hablamos de eso, digamos, ¿qué le vas a dejar a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a tu primo, a tu hermano? Y creo que eso es lo que las sociedades están pudiendo entender ahora con un capitalismo igual que ha avanzado abismalmente. Y creo que eso es algo que los pueblos indígenas venimos viviendo desde el principio de las conquistas, ¿no? El extractivismo ha sido y es brutal, ¿no? Desgarrador de las entrañas de la propia tierra, de la propia madre tierra. Hoy, para obtener unos gramos de oro, se vuela una montaña, se vuela un cerro. Después estas mineras
tampoco nadie sabe, ni siquiera el gobierno o los organismos de Estado, cuánto es lo que se llevan y qué se llevan, ¿no? Cuando nos visita gente de lo que representa Minería de Provincia, vinieron a dar una especie de charla que nosotros consideramos hasta en un punto irrisoria y de un contenido muy, muy simplista de lo que es la minería, ¿no? Y se explicaba de una manera casi hasta absurda. Y entonces no iban más allá de decir esto no tiene impacto porque es una exploración, entonces son 4 o 5 pozos ínfimos, digamos, por donde va a pasar el caño que va a tomar una muestra de roca y listo, y eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, sí, bueno, pero o sea, no venís a pasear al territorio a ver de curiosidad, a ver qué minerales hay. Eso conlleva a otra etapa posterior, que es la explotación, digamos. Y el minero nos terminó, o sea, la persona el técnico de la dirección de minería, nos terminó reconociendo que por la forma en que estaba el mineral diseminado en el territorio, la única manera viable de explotarlo era una explotación a cielo abierto. O sea, eso lo conocía cualquier especialista en el tema, digamos, no había chance de que sea otra cosa. Bueno, nos comunicamos con Martín, pautamos una reunión como para informar a la comunidad y bueno, me acuerdo que en la presentación y ante la pregunta a ver por qué habíamos ido a la reunión, lo que más salió fue: vengo a informarme qué es la megaminería. Entonces, bueno, eso era como, bueno, arranquemos rápido por este paso para que la gente después vaya tomando la decisión de manera voluntaria. Fuimos a las primeras reuniones y nos interiorizamos cómo venía la mano, porque no sabíamos nada, no sabíamos de que habían hecho tantas cosas ya anteriormente para llegar al punto que querían llegar, de ir ya llegar a los lugares a explorar. Escuchamos palabras nuevas, exploración, después encontramos otra cuando vinieron la gente de minería, nos dijeron, nosotros ya hicimos prospección. ¿Y qué es prospección? Decíamos nosotros. Ellos ya habían ido a analizar todo el terreno, a sacar muestras de lo que había, o sea, ellos sabían lo que contaba, y así iban pasando los días, era mucha incertidumbre constante, y ver lo que pasaba en otros lugares, y era triste llegar a casa y contarle a los hijos, decir, esto es lo que puede pasar, llegar a contarle a nuestros padres, esto es lo que puede pasar. Después se fueron sumando un montón de otras voces, desde lo técnico, de por qué, y desde el vecino común que quería defender ni más ni menos que del lugar de donde vive, sin quizás no tanto argumento técnico, sino más el argumento de decir, quiero elegir cómo quiero vivir, que era un poco lo que decíamos acá en la radio, todos tenemos derecho a elegir dónde queremos vivir, de qué manera queremos vivir. De la primera asamblea que fue el 22 de junio ya empezamos a sacar folletos y a sacar información con respecto a la empresa por lo que hicieron tanto en Perú como en México. Una de las veces que salimos fue a juntar firmas para pedirle al intendente y a los concejales de turno que también se manifestaran en contra del proyecto megaminero, respaldando a la gente que los votó en su momento y que los puso donde están. Un impacto importante, ¿no? Porque a raíz de la problemática de una localidad vecina que necesitaba de la fuerza de más gente,
las demás localidades también empezamos a alertar a nuestros vecinos y decir, bueno, hoy sucede en Las Coloradas, puede suceder esta amenaza de las megamineras en cualquier lugar. Y un poco así, medio espontáneamente y medio ya intuitivamente, se logró armar esta red, ¿no?, de apoyo a Las Coloradas. El tema es cuando estas actividades tienen tal intensidad que afectan el ambiente, generan alteraciones tales que las generaciones futuras no van a poder disfrutar de las mismas cosas que nosotros hoy, y a su vez le producen una gran felicidad a un pequeño grupo de personas y el resto la mira de afuera. A nadie le gusta pensar que cerca de su casa, viva donde viva, va a haber un emprendimiento minero. ¿A quién le gusta tener un proyecto de megaminería a cielo abierto en la cuenca donde vive? Nunca se consultó, pero creo que es la propia racionalidad de los capitales extranjeros. Ellos nunca analizan ni tienen en cuenta la sociedad que ocupa los territorios y que actúan como un enclave económico en lo que ellos siempre buscan maximizar las ganancias y minimizar los costos. Y sabemos que en ese minimizar los costos, los que salen siempre afectados y de forma negativa somos los habitantes del lugar, y de forma negativa y hasta incluso irreversible el mismo ambiente. Porque también los pueblos van entendiendo que no solo el pueblo mapuche, todos los pueblos originarios, que somos más de 36 en este país, creado en base al saqueo, a la invasión, tenemos una sabiduría ancestral, y la máxima de esa sabiduría somos con todo lo que nos rodea. Y podemos vivir con todo lo que nos rodea sin la necesidad de tanta muerte, de tanta destrucción. Esencialmente que hay que tener en claro que no hay plata que pague un daño ambiental. Cuando el daño ambiental está hecho, no hay plata que lo pague. Entonces hay que trabajar en el principio precautorio. Uno tiene que pensar absolutamente antes de hacer un emprendimiento cuáles son los riesgos que va a tener todo ese ecosistema que funciona en ese lugar y cómo va a quedar después del emprendimiento. Los temas: hoy se cumplen 4 años del derrame de ácido sulfúrico de la minera Grupo México en el río Sonora. La situación es considerada como la peor tragedia ambiental para esa industria. La minera Grupo México ha sido responsable de 22 accidentes que han puesto en riesgo el medio ambiente y la vida de los habitantes cercanos a donde han ocurrido estos eventos. A lo largo de 20 años, la empresa transnacional Grupo México ha generado 22 accidentes que han afectado tanto el entorno ecológico como la muerte de algunos trabajadores. Desde sus inicios, esta empresa ha sido acusada en diversas ocasiones de ser la causante de contaminación ambiental con la exposición a metales pesados y arsénicos. 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado provenientes de unas piletas de oxidación en la mina Buenavista de Cobre cambiarían para siempre la vida de los habitantes de 7 municipios asentados en la cuenca del río Sonora. Luz tiene la cara destrozada y quemaduras en las piernas. Es el ejemplo de lo que sucede si se tiene contacto con estas aguas contaminadas. El ácido sulfúrico que se vertió al lecho de este río provoca daños severos a la salud que van desde el edema pulmonar, la ceguera y a largo plazo el cáncer en la laringe, situación que tiene alarmadas a las autoridades de todo México. Los metales pesados entran por la boca de la población. Pero sí se está viendo que siguen apareciendo casos nuevos con gente con metales pesados. Ya no es tanto por el agua, es por los alimentos ahora que se está viendo. Y ha muerto mucha gente. Cáncer en los riñones, cáncer en el hígado, cáncer en el colon. Y el ganado que tomó agua en esos charcos murió. Muchos nos metíamos al agua, lo cual a muchos se les cayeron las uñas, se les cayeron el cuero de los pies así. Mírame, esto es consecuencia de las rodillas, el cartílago de las rodillas, de los tobillos, se fue desbaratando y andan muchos con esto. Este área minera, esta concesión minera afecta tanto la cuenca del Picún como la cuenca del Catanlil, ¿sí?
Y los dos ríos, digamos, uno va en dirección sur y el otro en dirección este, los dos se juntan de vuelta al final en el río Limay, ¿no? Se juntan de vuelta en el río Limay, que va después se confluye con el Neuquén y forma el río Negro. Cuando uno se pone a pensar, ¿no? Poner justamente en la cabecera de Cuenca un megaproyecto minero es una locura, ¿no? Porque atrás hay toda una cuenca enorme. Imagínense, si habría un accidente minero como había en San Juan, ¿no? La contaminación del río Hachal, la inmensa cuenca que estaría afectada, ¿no? Yo creo que tendría que saltar toda la gente de la ciudad de Neuquén, Chipoleti, los agricultores del Alto Valle del Río Negro. Es una locura meter un mega proyecto minero metalífero. Es una cosa que no tiene no tiene mucha razón, no tiene lógica. La única lógica es plata, plata, plata y después los otros que se agarren. Las corporaciones mineras llegan, cuando desembarcan en los lugares, llegan con el mensaje de lo que los metales son, con esa consigna, ¿no? De que los metales son necesarios para la vida moderna, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno indaga sobre el destino de los metales que ellos van a extraer, descubrimos que, primero que nada, que no certifican el destino de si realmente lo van a usar para eso que dicen ellos o lo van a usar para otra cosa. Y después averiguando, bueno, uno encuentra información en todos lados, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, todo el oro que se extrae, prácticamente el 5% tiene un uso industrial o tecnológico y el resto son objetos suntuarios como joyería o lingotes, que por ejemplo los otros metales como el cobre, el titanio, etcétera, también una parte muy pequeña se utiliza para elementos de primera necesidad y el resto se destina a la industria bélica. La minera Barrick Gold solo en 2013 exportó 610.000 onzas de oro en lingote que fueron a parar a los tesoros de los bancos norteamericanos, suizos y canadienses. Entonces resulta que los países del tercer mundo aportan el mineral, aportan la mano de obra para extraerlo y también están poniendo exenciones impositivas sin las cuales las corporaciones mineras dicen que no vendrían a llevarse esos metales. Están poniendo todo eso, pero el acceso a la tecnología, que además la paga el Estado con sus instituciones científicas, ¿no?
es más costoso para nuestros países que para los otros países, ¿no? Y también sabemos que la cantidad de metales necesarios para que nosotros tengamos autos, computadoras o teléfonos, por ejemplo, no es tanto como lo que se vienen a llevar, digamos, ¿no? Y que incluso hay más metales en las bóvedas de los bancos del primer mundo, hay más metales en los arsenales militares e incluso en los basurales del primer mundo hay muchos más metales que en nuestra cordillera, digamos, y que sería mucho más fácil tomarlos de ahí y menos impactante para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista ambiental y económico, ¿no? Yo estoy acá en la comunidad Cayupán y solamente me escucho yo, pero también es bueno y es muy lindo que se haga escuchar y que se haga ver este reclamo de esa gente que quizás no piensan en los chicos, no piensan en el futuro, piensan que toda la plata ellos les sirve, sí, para ellos les sirve mucho, pero para nosotros como mapuche lo vienen a matar, digamos, lo vienen a destrozar. La gente que viene de afuera, ellos traen un montón de cosas para hacer dentro de arriba de un cerro, pero el cerro no está solo, el cerro tiene un mando, tiene su dueño, y este dueño hoy se encuentra tal vez con dolor, con tristeza. Por eso que también nosotros sufrimos de la sequía. ¿Por qué? Porque lo de afuera viene a traernos cosas
y a involucrarnos como que somos ignorantes y directamente no conocemos, porque en realidad esto causa mucho daño. Yo tengo hijos y dejarle a ellos nuestra vivencia, nuestra costumbre como mapuche, como vivieron nuestros ancestros. Ellos recorrían esta bosque mapuche, de ella defendemos, de ella vivimos, ella nos alimenta, nos da vida, nos da energía día a día. Los ancestros siempre caminaron libres, ellos lucharon y defendieron en paz, en tranquilidad, y gracias a Nehuen de ello uno puede vivir, porque la naturaleza nos da todo, nos da la vida, nos alimenta, cada fruto que emprendemos lo obtenemos de ella. Pertenezco a una familia que vive hace por lo menos 400 años en este lugar. Difícilmente uno puede estar de acuerdo con ciertas políticas o ciertos criterios que apuntan al extractivismo, concretamente pensando en lo perjudicial que es, no solamente para un pueblo originario, sino que para la sociedad en general. Y ganar plata y destruir una montaña por unos pocos pesos no es no hacer nada, es conservar las cosas tal como están, y que por algo están así y hay que cuidarlas así, por hacerlo como los que lo hicieron cuando uno no estaba, hacerlo ahora que uno está, para que los que vengan puedan seguirlo haciendo. Tati, tañitu, ta lofka yupan, peita fachante, ta chisunguanta, inchita que unmu, leinta del fun, leinta ko, leinta maguida, com, kame lif maguida, leimuta incheta ka yukeleni, y tremole alta in mapu, com, leita leimuta metusungun inche, tuman ele mai com, al kuto ai tu faci sungu, com pukeche, puke winka, ka tai puke peñi, puke langien, al kuto ai tai sungu, que me tremo mongele alta inchim, tripai tai te faci mapume, veimuta inchita wichalen, inchita chengen, el che mapo, el che, el kuno no te faci mapumu, y incai alta in mapo, y que me tremo mongele alta in mapume. Acá no se ha realizado ninguna consulta a ninguna de las comunidades, ¿no? Esto consta de distintas reuniones donde la gente mapuche lo han expresado y donde los mismos funcionarios han admitido eso, que no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que ordena el convenio 169 de la OIT, que es legislación vigente en la Argentina. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional sancionado en 1989 que otorga reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué derechos otorga? Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En 1994 se incorpora en el artículo 75, inciso 17, los derechos de los pueblos originarios de la Argentina, ¿no? Y ahí el Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas. Ese término es fundamental, la preexistencia, porque la fuente del derecho de las comunidades indígenas es la preexistencia, porque existen antes de la creación del Estado, antes del Estado nacional y antes de los estados provinciales o municipales, ¿sí? No es el Estado que te otorga un derecho, ¿sí? No es el Estado que te otorga una personería jurídica, no es el Estado que te otorga un título de propiedad, no es el Estado que te da, que el Estado sería como el dueño y él te da el derecho. No, en el derecho indígena no es así. En el derecho indígena el Estado reconoce a un pueblo preexistente a la creación del Estado, a la existencia del Estado. Quiere decir que hay una fuente, hay un origen del derecho previo al Estado y el Estado lo reconoce. Es distinto. No es lo mismo otorgar que reconocer. No es lo mismo.
Y por lo tanto el Estado, antes de otorgar una concesión minera, ahí hablamos de otorgar porque otorga a una empresa minera una concesión, antes de otorgar una concesión minera, tiene que consultar a este pueblo con el derecho de autodeterminación. Ese pueblo preexistente al Estado debe consultarlo en cuanto en qué le afectaría, ¿no? Todas las comunidades están de alguna manera afectadas. Hay comunidades que están directamente afectadas por la zona donde está la mina, que serían las comunidades Filipín, Cayupán y Paineo, que ocupan esta zona en sus veronadas. Pero después hay comunidades que están sobre la costa del río Catanlil, que son las comunidades Rams, Cayulés y Namucurá. Y después hay comunidades que están sobre el río Ticunleofu, que también están afectadas. Son todas comunidades originarias, comunidades que pertenecen al pueblo mapuche y que tienen el derecho de ser consultados por el Estado Nacional. Ser consultados significaría recibir información, en primer lugar, y en segundo lugar, tienen el derecho de consultar con técnicos, con personas de su confianza que los pueden asesorar y que pueden informar qué significaría un emprendimiento de esa envergadura para ellos. Y significa también tener un proceso de decidir si aceptan o no un proyecto de ese tipo, ¿no? Como nosotros como comunidad mapuche no habíamos sido consultados, ni por el gobierno de la provincia, ni por la empresa. Ya alertados por esto, lo convocamos en la asamblea comunitaria, que se llama. Decidimos convocar a nuestro asesor legal, que es el abogado Zúñiga. Decidimos dar un paso legal, que fue el recurso de amparo. Creo que fueron 2 o 3 días antes de que se vence el plazo de la presentación. Para nada nosotros se nos reconocen nuestros derechos, para nada nos consultan. ¿Eso es el respeto hacia nosotros como pueblo originario? ¿O nosotros no somos de carne y hueso como son ustedes como funcionarios? Yo no soy de carne y hueso como ustedes, sino por Dios. No tengo el mismo derecho que ustedes, que somos los consultes. Tampoco estamos de desacuerdo con el desarrollo, pero el desarrollo con igualdad de opiniones. Nosotros no tenemos derecho de opinar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en contra de la minera o a favor. ¿En qué momento se consultó como pueblo, como comunidad mapuche colectivo, a donde se pretende aceptar este proyecto? De Geniol ya no acordamos, de Geniol ya no creemos, porque el día a día lo avasallan sobre nuestros derechos. No se imaginaban que aquí en Las Coloradas iban a tener tamaña respuesta por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, a medida que iba avanzando el proyecto y las noticias, y a medida que la comunidad se iba juntando e iban apoyándose en lo que fue los vecinos autoconvocados e informándose, la empresa tuvo que hacer cambios rotundos de estrategia, de ver cómo convencemos a la localidad. Y de pronto nos visitan a la escuela representantes de la empresa. Uno siempre se espera geólogos o trabajadores de lo que sería la minería, ¿no? Tiene ese estereotipo. Pero bueno, casualidad, la visita en este caso estuvo encabezada por 2 sociólogos y fuimos comprendiendo más o menos la nueva estrategia de la empresa, de empezar con sociólogos a manipular y a intentar convencer la sociedad y las instituciones, obviamente siempre dividiendo, siempre visitando las instituciones de manera individual, con un discurso también muy pobre, muy triste, en donde nos vamos dando cuenta de cómo no solo el gobierno provincial, sino también estas empresas de capitales multinacionales consideran a las comunidades del interior, ¿no? Las subestiman, las tienen olvidadas y consideran que ni siquiera tienen derecho a reclamo. Vinieron acá los señores estos, le dijimos que sí, y de alguna manera también un PowerPoint, una presentación de lo que incluía todas las etapas que tenía el proyecto. Claro, vuelvo a repetir, nosotros desconociendo un montón de cosas sobre esta situación, como que no nos quedó la idea era de Carlos y de Fernando, era influir sobre nosotros para que tuviéramos una opinión obviamente positiva.
Y lo mostraban de esa manera. El power estaba orientado a que vos viera que terminaba siendo una fuente laboral. Una cosa así, palabras más, palabras menos, y que la contaminación no existía. Muy educado, muy formado, muy preparado para persuadir sobre la gente, porque que no contamina la mina es algo que no es muy difícil hacérselo creer a cualquiera. Pero ya te digo, a nosotros casi que nos habían convencido que no, que era laboral. De hecho, hay algunos argumentos que ellos utilizaban como en nuestro país, en Bolivia, Perú y Chile, en nuestra economía, el 80% de Perú, Chile y Bolivia se basa en la minería. Y es un mito que la mina contamina, porque todo ha evolucionado y en esa evolución la mina, o sea, la mina no, la geología dice que ha avanzado de tal manera que no hay, y si lo hubiera es efímero la contaminación. Esta es la otra cara de la minería en Chile, que produce cerca de 1/3 del cobre mundial. Cientos de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre son testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza. Por cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Así, con 1,5 millones de toneladas de relaves diarios, Chile también es líder mundial de desechos mineros. Jacqueline vivió 5 años en este edificio de Antofagasta en el norte de Chile. Sus hijos jugaban a menudo en la azotea, pero cada vez que salían a tomar aire se exponían a este polvo negro. Una mezcla tóxica de al menos 16 metales pesados que hoy se encuentran en el organismo de sus niños. Tengo una sentencia de muerte en mi familia. No hay ninguna posibilidad de revertir el daño con la acumulación de metales pesados. Ellos están y se quedarán. Y se traspasarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, etc. La mortalidad por cáncer de pulmón duplica el promedio nacional. Toda esa generación tiene todas estas cosas, que hace que, a pesar de que son los que tienen mayor ingreso per cápita, tienen la menor sobrevida en Chile. Emergencia sanitaria oncológica en Antofagasta, y esto debido a la alta tasa de mortalidad por cáncer. En Antofagasta yo me atrevería a decir que incluso hace décadas estamos viviendo una situación crítica de contaminación con niños, con adultos mayores, mujeres contaminados. Un tema que preocupa luego de que en los jardines infantiles se encontraran menores con altos índices de arsénico y plomo en la sangre. Al 2020 el cáncer será la primera causa de muerte en Chile. No obstante, la región de Antofagasta el año 2010 ya ocupaba el primer lugar con esta terrible enfermedad. Ya no solo somos la región pionera en desempleo a nivel nacional, sino que además lo somos en las tasas de fallecidos por cáncer. Y lamentablemente lideramos con altos índices de cáncer no solo a nivel país, sino que también del mundo. Dentro del discurso político argentino se plantea insistentemente la idea de replicar el modelo minero desarrollado en Chile y Perú para fortalecer la economía nacional. Sin embargo, al observar en detalle estos modelos podemos ver cómo se omiten deliberadamente las consecuencias que esta actividad ha generado sobre la salud de la población y el ambiente. Los efectos revelan que la actividad es altamente contaminante, aún siendo rigurosamente controlada. Vivir en Calama es una de las constante y permanente exposición a la contaminación, a material particulado. Cada vez la familia se escucha de alguna enfermedad respiratoria, de algún familiar que ha fallecido raudamente como enfermedades como el cáncer. La región donde estamos es una de las principales causas de muerte, es el cáncer. Las minas de cobre consumen mucha agua, por lo que la mayoría de los ríos aquí se han secado. Solo el río Loa lleva todavía algo de agua. Sin embargo, podría ser el río más tóxico de Chile. Tomamos una muestra y la examinaremos en Alemania. Hacemos analizar la muestra de agua que tomamos del río Loa por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico son tremendamente elevados. ¿Y qué significa este valor de arsénico para la población?
Si esta agua se utiliza para la irrigación de los campos o para dar de beber al ganado o incluso para beber las personas, entonces la población está expuesta a altas concentraciones de arsénico. Y eso es inaceptable, porque realmente puede tener consecuencias dramáticas para la salud. Ya, él es mi hijo Gastón. Él desde que nació fue especial. Él nació con 24 dedos. Luego tuvimos los primeros signos de autismo, que fueron el dejar de hablar, dejar de comer ciertos alimentos, tener problemas con su autocontrol, que fueron los primeros signos que nos alertaron como papá para poder acudir a alguien que nos pudiera dar un diagnóstico. Hay enfermedades muy asociadas con la contaminación y que eso está más que claro, porque de hecho los grandes jefes de Codelco, sus familias no están aquí en Calama, viven en Santiago. La Universidad Estadounidense de Berkeley publicó un estudio en 2017. En Antofagasta desarrollan cáncer de vejiga de 5 a 6 veces más personas que en cualquier otro lugar del país. La tasa de mortalidad por cáncer de riñón ha aumentado un 75% en los últimos 9 años. Se ve incrementado por las concentraciones cada vez mayores de mineral y la cantidad que se exporta a través del puerto. La situación es igualmente preocupante en Perú, donde se desarrollan grandes emprendimientos mineros que han producido graves casos de contaminación para la población. Una ciudad devorada por una mina. Niños expuestos al polvo tóxico de una actividad minera. Lagos y ríos contaminados. Esto es un poco del impacto negativo que puede causar una minería en el patio de tu casa. Visitar Cerro de Pasco es conocer una ciudad condenada a la devastación debido a lo envenenado que se encuentra su ambiente, a tal punto de que las personas vivan con niveles elevados de algún químico dañino en la sangre, tales como arsénico, plomo, plata, cadmio y entre otros más. ¿Hay personas que han muerto por esto? Así es, niños que han fallecido. ¿Han fallecido actualmente? Actualmente. No es, como te digo, hace poco nomás. Una niñita ha fallecido con este plomo en sangre. Cerro de Pasco ya no va a tener futuro. Se va a quedar así, más bien ya todo desolado con la extracción minera. En vez de tener futuro va a tener su decadencia, va a desaparecer. Ellos decían de que en vez de criticar la destrucción de la ciudad de Cerro de Pasco, teníamos que agradecerle a la mina el trabajo que daba a miles de obreros. Bueno, si el costo del trabajo de miles de obreros es la destrucción de la ciudad, la contaminación con plomo en sangre de los niños, su sentencia de muerte a los 12 años, prefiero que se dediquen al campo esos mineros. El 90% de los niños de 6 hasta 16 años tienen alto grado de plomo en la sangre y otros tipos de metales pesados que a futuro eso les va a afectar en muchas áreas de su estado de salud, lo cognitivo o el desarrollo de crecimiento, como la enfermedad de cáncer, ¿no? Existe una ciudad en la que sus habitantes literalmente respiran plomo. La Oroya, epicentro de este desastre irreversible, un territorio rico en minerales, es conocida como la capital metalúrgica de Sudamérica, pero también como la ciudad de plomo, la quinta ciudad más contaminada del planeta. El plomo ataca el corazón, el cerebro, los riñones y se manifiesta con alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, cáncer, leucemia. Los niños son los más perjudicados. Todos los estudios realizados muestran que el 90% de los niños que participaron en el estudio, de una muestra representativa de la población de La Oroya, tenían niveles de plomo en sangre por encima de lo que recomienda el Organismo Mundial de la Salud. Los problemas ambientales que parecían concentrarse solo en regiones mineras hoy están extendidos a todo el país y países limítrofes. Diversas investigaciones científicas encontraron altas concentraciones de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en productos alimenticios de todo el país, superando ampliamente los niveles aceptados por la OMS. Estos metales son conocidos por provocar cáncer, enfermedades renales, infertilidad, como así también daños pulmonares y cerebrales asociados a enfermedades como el Parkinson. Las últimas cifras dadas por el mismo Ministerio de Salud en el año 2020 a través de un informe que solicitamos nos dice que son 10 millones de peruanos y peruanas que están expuestas a sustancias tóxicas.
1 de cada 3 peruanos. Más allá de Chile y Perú, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos realizó un estudio sobre 183 yacimientos mineros que se desarrollaron entre 1975 y 2010. Las cifras son reveladoras. En el 70% de las minas analizadas se encontró contaminación sobre aguas superficiales. En el 65% de los casos descubrieron que las aguas subterráneas habían sido contaminadas. Y en el 50% de las minas se detectó contaminación del suelo, además de contaminación expandida por emisiones gaseosas y del polvo emitido por los yacimientos mineros. Todos estos hallazgos confirman que, incluso con los estándares de seguridad más estrictos, la contaminación y los impactos negativos en la salud y el ambiente son inevitables, lo cual desmiente la idea de una minería segura y sustentable. La fantasía, este es un discurso que tienen las grandes empresas, ¿no? Cuando uno dice, señor, tiene que cuidar esto, aquello no puede estar de tal manera, ellos te dicen, le dicen, y fue mi experiencia como legisladora, le dicen a los trabajadores, defiendan esto que es la fuente de trabajo. Yo no quiero que contaminen, porque en eso también se va a ir la vida de los hijos de esos trabajadores. Otra cosa que hay que decir también es que son empresas, en general son, o prácticamente el 100% son transnacionales, con capitales fuertísimos, con aliados a nivel local o nacional importantes, a veces de parte del mismo gobierno nacional, gobiernos locales, provinciales, y una vez que logran instalarse, después es muy difícil poder expulsarlos, sacarlos, ¿no? Hacerlos ir marcha atrás. El otro también importante destacar es que el gran consumo de agua, de energía, de combustibles, con lo cual se desecan los ríos o los acuíferos, porque cuando no tienen agua en las zonas desérticas, por ejemplo, perforan y sacan el agua de los acuíferos, y en estas zonas altoandinas o desérticas, donde el agua es relativamente escasa, ellos, con el gran consumo que hacen, acaparan, digamos, ese bien común, dejando a la población sin eso, o mediante la contaminación perjudicando a otras actividades como la agricultura, la ganadería o las actividades que en general realiza la población. Otra cuestión es que cuando nos visitaban nunca estaban abiertos a la discusión. Nosotros como docentes creemos y consideramos obviamente que a partir de la discusión y de poner en tensión determinadas ideas siempre se obtiene una idea nueva o una concepción nueva acerca de determinadas problemáticas. Ellos no, ellos venían a plantear y a mostrar lo que significa un proyecto minero, y ya empiezan a circular en los medios de comunicación regional y local que Las Coloradas se empezaba como a mostrar como una sociedad en contra del progreso, algo que a lo largo de la historia siempre se ha utilizado para justificar los avances de proyectos neoliberales en toda la región, inclusive a nivel mundial, ¿no? 1000 puestos de trabajo. La esperanza llegó, un nuevo día llegó. 81 millones de soles de compras al año. El desarrollo llegó, el bienestar ya llegó. 1000 millones de dólares de inversión. El futuro llegó, la alegría llegó, la esperanza llegó, un nuevo día llegó, el futuro está, el deseo llegó.
Estamos llegando a Hachal, una de las localidades cercanas a la mina de oro Barrick Gold, que el 13 de septiembre de 2015 tuvo un derrame de cianuro, afectando todos los cursos de agua de la zona. Los vecinos denuncian que el río Hachal está contaminado. Este es el río Hachal. Sí, este es el río Hachal. Pero está seco. Sí, está seco si toda el agua la tiene la Barry arriba. La Barry no sé cuántos miles de litros por día gasta. El gran insumo de este tipo de actividad de la mega minería es el agua. ¿Dónde estamos? Dique Pachimoco. ¿Y qué pasó el 12 y el 13 de septiembre de 2015? Hubo un derrame en Veladero, donde está la empresa Barrick Gold, donde tiene una explotación a cielo abierto de oro. Hemos pasado por esta situación pidiendo disculpas a la comunidad. Primero dijeron 15.000 litros, después 30.000 litros, al final fueron tipo de 220.000. Cuando el informe final dice que es 1 millón de litros. Esta agua tan linda, pura, transparente, ¿qué metales pesados tiene? Ya se le detectó manganeso, aluminio, boro, uranio, traza de mercurio también. Tenemos manganeso 0,31 miligramos por litro. Sí. Lo permitido es 0,1. ¿Y tiene 0,31? 0,31. El aluminio, mire, tiene 13 miligramos por litro, permitido 0,2. Muchísimo, muchísimo. Uranio 7,7. Impacto ambiental seguramente va a producir, porque toda actividad antrópica efectivamente la produce. Antes había una montaña y después de la explotación minera la montaña no va a estar. Nosotros como compañía entendemos que no hubo dolo, no hubo negligencia y estamos acompañando su defensa. Iniciamos 2 acciones de amparo, una por parte de los vecinos de Las Coloradas, que ese amparo se sustentó, se fundamentó en todo lo que es la normativa ambiental. Paralelamente, como decíamos, habían varias comunidades afectadas que no habían sido consultadas, entonces también la comunidad Cayupán, de la que yo soy apoderado, tomó la decisión de iniciar también una acción de amparo. Ellos lo querían hacer pasar como que el gobierno de la provincia había suspendido definitivamente el proyecto, pero cuando bajó el Esquivel, el funcionario de Las Coloradas, solo era un comunicado o un mensaje que traía el gobierno que en ese momento estaba suspendido, no era la definición definitiva. Hoy por hoy, sinceramente, si te digo, si me preocupa, me sigue preocupando. Hoy que hayan sacado las retenciones a las empresas mineras me sigue preocupando y me preocupa muchísimo más que el año pasado, porque si los pudimos parar y con una lucha constante, imagínate ahora, de decir de que ellos no tienen que pagar nada por venir, quitarnos prácticamente la vida. Para colmo es muy drástico, porque no es que te quitan la vida de un saque, diríamos, ¿no? Es paulatino, es despacito, y nos van matando de a poco, y eso es más triste.
Hay que estar atentos, porque yo sinceramente, yo no creo de que frente a un proyecto tan rico para ellos, se den por vencido tan rápido. Yo no lo creo. Esto hoy en día se encuentra medio calladito, medio aplanado, pero sabemos que el contexto político está favoreciendo a las explotaciones mineras. Ya no tienen retenciones, así que estamos siempre atentos a lo que pueda suceder y dispuestos a sostener esta lucha de no a la mina en nuestra región. Nadie nos preguntó a los neuquinos si habíamos decidido hacer megaminería, fracking, no. Y eso es lo que tenemos que atender a lo que quieren las poblaciones. Las poblaciones esencialmente quieren vivir sanas. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, porque para eso la gente los vota. Una vez que se llega a ese objetivo no hay que dormirse, porque estas corporaciones están ahí esperando precisamente eso para avanzar. En los papeles sigue vigente y lo único que quedó en los papeles es que se suspendió la audiencia pública, pero nada más. Ellos me decían que lo último que me dijeron es respecto a que como todo proceso tiene etapas legales que cumplir y en esas se trabaron, pero que el proyecto es viable y que lo van a llevar adelante, decían eso. Vamos a esperar. Que es una decisión política, supuestamente, pero que se va a hacer. No sé en qué momento se va a hacer. Entonces está en un impasse, digamos, está parado este proyecto que estaba en ese momento potenciado para hacerlo y es un impasse. Bueno, habrá que promover, nosotros seguimos con la misma postura, habrá que promover tal vez una ley dentro de la provincia, que la apruebe la legislatura, donde no apruebe este tipo, ningún ejecutivo, ningún gobernador, ningún intendente, ninguna persona que ocupe un cargo ejecutivo pueda decidir por un tipo de este tipo de minería. Creemos que el modelo extractivo es un modelo que se agota y que no es un modelo que genera un bienestar para las comunidades. Nosotros estamos totalmente en contra de ese modelo, que es un modelo supuestamente de desarrollo, pero a consecuencia o a colación de cobrarse vidas. Un modelo que se cobra vida para justificar su desarrollo no es un modelo de desarrollo, ¿sí? Entonces es un modelo egoísta, con lo cual nosotros estamos totalmente en contra. Y vamos a seguir defendiendo la vida, vamos a seguir defendiendo a la provincia de Neuquén y vamos a seguir defendiendo un modelo de desarrollo sostenible para todas las generaciones y para toda nuestra provincia. Es decir, no estamos en contra del desarrollo, estamos a favor de un desarrollo sostenible. No seamos ciudadanos pasivos, que veamos las cosas pasar, sino involucrarnos en los temas, comprometernos con nuestra sociedad, en tanto y en cuanto logremos sensibilizarnos, pues habremos de colaborado con nuestra vida y con nuestro futuro, aportando para una mejor vida de los pueblos, ¿no? Que de eso creo que se trata nuestra vida, la hemos recibido gratuitamente. Creo que también tenemos que aportar algo gratuitamente para las vidas que vienen, las vidas que están, y también hacerlo por las vidas que ya no están, porque también ellos dejaron algo a nosotros. Estas luchas son la posibilidad de hermanarnos y entender esas otras maneras tantas y tan diversas que hay de ver el mundo y de entender la vida. El niño juninense que vivió eso, no sé, si se va a estudiar, sabe que no es que te tenés que quedar de brazos cruzados ante cualquier injusticia, que lo podés hacer y que eso se motoriza, que eso se va haciendo en los pequeños espacios. Estamos haciendo una siembra de grandes luchadores con fundamento, ¿no? No un luchador solamente de discurso, de ideología, sino un luchador de la vida que es más profundo, ¿no? Que es igual de importante. Kaita cinta mapuche ne. Sungai Santa Melelain, Sungai Santa Melal que no flutache, Kaita Meli, Kaita Piki. Cinta yuke maputa, imneka min, imneka yumu. El humo inta, truquen el humo inta maputa ni no peyen. Bueno mawisha kushe, bueno mawisha stata melekai, al quinto peyen cheu, tran que le caigan. Chumetiam kutan que no afluta mapu. Chumetiam kutano afluta putoko yen, utule kake pie
pita ta chao fei muta el kinukai y cinta mapuche no peluta no pa fein y palu tfat sumu tfati fia winka kilkan fei inal kendo tatfa askut pelu fei tapu kai cheu bule pu kai. Decirle a aquellos Winca que por ahí solamente quieren cambiarlo por otra cosa, en este caso por plata o por trabajo, y bueno, de tratar de no confundir eso, de que si tenemos que trabajar la naturaleza, hagámoslo con respeto, con mucho cuidado, con el consenso de la gente, con el conocimiento de la gente, darle todo el conocimiento necesario a la gente qué puede perjudicar y qué no puede perjudicar, y no solamente cambiarlo por moneda o por trabajo. Realmente es la antítesis, ¿no? La antítesis de lo que vemos como cosmovisión, por un lado, de respeto, de utilizar no un recurso, sino un bien común, como puede ser el agua, como puede ser una cordillera, como puede ser un glaciar. El agua es algo que no tiene contención de alguna manera, va a seguir corriendo y va a llevar, o lleva vida o va a llevar muerte, ¿no? Y queremos todos que lleve vida, ¿no? No puede ser que estemos explotando los recursos minerales que hacen millones de años que están ahí y ahora en un hambre desmedido de recursos, de bienes naturales, ¿no? Que están destinados para todos los tiempos y para todas las generaciones. Se tiene que explotar todo, extraer todo en tan poco tiempo. Y al mismo tiempo vivimos un modelo de consumismo que es absurdo, porque todos los productos que se producen, en poco tiempo los tiramos a los basureros y se termina produciendo otro problema más, que son justamente los basureros, ¿no? Tenemos que reflexionar como humanidad, como países, los gobiernos tienen que reflexionar y tienen que promover leyes que prevén un círculo cerrado en el uso de los bienes naturales, ¿no? De los minerales, de los metales. Todo lo que se produce se tiene que reciclar de vuelta. No puede ser que se explote, se extrae y cada vez se abren más minas a cielo abierto y después todos estos minerales terminan contaminando al final de vuelta en los basureros y terminan siendo los grandes depósitos de minerales, terminan siendo los basureros del mundo. Yo creo que hoy con la cantidad de información, de registros, de impactos de los daños que deja, en este caso particular, la megaminería, estamos en condiciones de afirmar que la megaminería es contraria a la dignidad humana. No caben dudas. Que la noche ya pasó, puedo volver a